Bienvenidas todas y todos a este ciclo de actividades programadas para este mes. La Dirección de Formación Integral del Estudiante de la Secretaría Académica agradece su asistencia y sobre todo el interés mostrado en el desarrollo de estas actividades programadas. En este día se brinda la conferencia La negociación como un medio de resolución de conflictos en la familia, a cargo del maestro Héctor Torres Hurtado, a quien saludo cordialmente a la distancia y es quien nos va a estar acompañando a lo largo de esta sesión. Para darle paso y cederle el micrófono y tampoco invadir más del tiempo correspondiente, me voy a permitir hacer la presentación correspondiente dando lectura a su semblanza curricular. El maestro Héctor Torres Hurtado es maestro, cuenta con estudios de maestría en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas y la licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue gerente de logística en el Instituto de Investigaciones Sociales, Agencia de Investigación Social de Mercados, interviniendo en la creación del área de logística, moderador, investigador de mercados independientes, desarrollando estudios cualitativos para diferentes agencias y empresas. Colaboró en la institución de asistencia privada Rehabilitación Infantil San Vicente, teniendo a su cargo el programa familiar dirigido a familias con hijos con discapacidad, y se desempeñó como docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente es psicoterapeuta independiente que trabaja en enfoque sistémico familiar y forma parte del grupo de profesionales aliados que brinda atención psicológica a la comunidad estudiantil de la UAPJU a través del Centro de Atención Psicológica Integral de la Dirección de Formación Integral del Estudiante. Pues sea usted muy bienvenido, maestro Héctor. Esta es una más de las colaboraciones que ha tenido hacia la dirección. Y pues finalmente le pediría a las y los asistentes realizar el registro de asistencia a través del enlace que está compartido en el chat de la plataforma. Y sin más, salvo que la maestra Floriselva quisiera emitir un mensaje, pues brindamos el espacio. Adelante, al maestro Héctor Torres Hurtado. Muy buenos días a todas y a todos. Aprovechemos el tiempo para escucharte. Gracias. Muchas gracias. Voy a presentar, voy a tener una presentación. Ahorita voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ok? Un segundo. Okay. Muy bien. Obviamente, como ya estarán informados, la plática se llama La negociación como medio de resolución de conflictos en la familia. Como que tenemos muy asociado el término de negociación como en cuestiones comerciales, en situaciones diplomáticas, o en diferentes medios relevantes para la vida de una persona, y no revisamos a la negociación como algo que pudiera estar presente en nuestra cotidianidad, ¿no? Es algo que realmente tendríamos que revisar y tendríamos, o la invitación en esta plática tendría que ser enfocada a que realmente podamos cambiar esa situación y que podamos compartir y podamos revisar esas habilidades que requerimos para tener una negociación adecuada y que realmente sea benéfica para todas las personas. En una familia, hay una estructura, hay situaciones, hay diferentes características que las definen y que de alguna forma todas, de más o de menos forma, la tienen como muy presente esa situación. Entonces es importante empezar a conocer el término de negociación. Y aquí realmente es para mí la negociación como una habilidad, como parte de una competencia. En empresas contratan a la gente que tiene una competencia de negociación, ¿no? Que realmente son competentes, incluso se puede certificar una persona en la competencia de negociación, ¿no? Y es algo muy específico para las empresas que necesitan ese tipo de personal con esas habilidades para diferentes tipos de puestos.
Sin embargo, yo creo que la negociación es parte de la competencia de comunicación. Se requiere una habilidad para poder esgrimar argumentos. Se necesita esa habilidad para escuchar los argumentos de la otra persona y poder llegar a cierto tipo de acuerdos, ¿no? Aquí realmente ahí se habla de negociación y voy a negociar tal cosa, creyendo que con esa negociación yo voy a ganar el 100% de lo que tengo en mi cabeza, de lo que voy a pedir. Eso pasa pues, en muchos escenarios, en todos los escenarios donde hay negociación, yo voy a hacer esto y voy a decirle a mi mamá, le voy a decir a mi jefe, le voy a decir a tal político y tengo que ganar el 100% de esto. Para muchas personas, una negociación exitosa es cuando yo tengo el 100% de logro, ¿no? O sea, lo que yo tenía aquí en cabeza, eso mismo se plasma en la realidad. Eso no es cierto realmente, ¿no? O no siempre es cierto, algunas veces se podrá, pero yo creo que son excepcionales el número de ocasiones que se puede llegar a tener ese logro. Es un proceso comunicativo que requiere de habilidades muy específicas como la claridad en la comunicación. Si yo no tengo claro qué es lo que quiero negociar, pues no se va a poder, ¿no? O sea, la gente tendría, mi escucha o la persona con la que estoy negociando tendría que adivinar lo que yo quiero, o ya le dije algunas cosas, pero pues no sé, o sea, como que él tiene que completar el cuadro, y si no tengo yo claridad, porque primeramente no sé ni lo que yo quiero, pero quiero negociar algo que ni siquiera tengo como muy claro, ahí me meto en un problema, ¿no? Es una cuestión que vamos a ir profundizando poco a poco, es como iniciarnos. Aquí realmente me gusta la parte que dice, el objetivo de una negociación es lograr un acuerdo que resulte satisfactorio para ambas partes, ¿no? Esta parte de yo gano el 100 y tú ganas el 0, o pierdes todavía menos del 100, o sea, del 0, perdón, es una cuestión que es realmente como muy terrible, o sea, pero lo peor del caso es que sí hay escenarios que se enfocan en esto, en este sentido. ¿Se podrá tener este tipo de situaciones en una familia? Ahorita lo vamos a ir revisando, pero yo creo que sí, ¿no? Se los anticipo, les spoiloreo un poquito esta situación y vamos a ver cómo evitar ese tipo de esquemas para que yo realmente pueda afrontar. Vamos a irlo revisando, ¿no? Pero también es importante que lo acotemos, este término de negociación, al concepto de familia, ¿no? Yo soy psicólogo clínico, pero tengo un modelo que predomina en mí, que es la terapia sistémica postmoderna, ¿no? Algún día, si quieren, les platicaré esto, pero no es el objetivo de esta plática, pero sí tengo el objetivo, sí tengo el esquema de la familia, o la definición de familia dentro, metido en este esquema, en este modelo, ¿no? Es un conjunto organizado e independiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí y en intercambio permanente con el exterior. O sea, no hay familia, o sea, en la terapia sistémica, que viene, como se nutre del concepto de cibernética, de la teoría de la cibernética, habla de que, bueno, en la cibernética sí puede haber sistemas cerrados, pero en la vida cotidiana, dentro del modelo de terapia sistémica, no puede haber un sistema cerrado. Ni siquiera cuando uno se muere no hay un sistema cerrado. A lo mejor se cierra un área, pero no es sistema completo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante poder entender este concepto. Siempre estamos en comunicación, en negociación, estamos constantemente socializando, y con la familia, bueno, es la base, el fundamento del desarrollo social de cualquier individuo. Tengamos familia, no tengamos familia, siempre ese va a ser nuestro origen, y de ahí se van a ir fundando las habilidades sociales de las personas en el mundo, ¿no? Es algo muy interesante que lo tendremos que estar teniendo muy presente, ¿no? Cuando se habla de un conjunto organizado, bueno, hay cierta dinámica en la familia que nos permite ir llegando
a que las tareas se puedan cubrir cabalmente. Cuando se habla también de unidades ligadas, se habla de, bueno, yo como fundador, a lo mejor yo me casé con mi pareja, y mi pareja somos un conjunto de unidades. O sea, ahí somos únicos, pero estamos ya trabajando conjuntamente para poder llegar a acuerdos y estar ya empezando a tener como miembros en la familia. O sea, somos los fundadores, pero vamos a empezar a tener hijos y vamos a tener un vínculo con la familia de mi pareja y con la propia. Nuestros hijos también tendrán lo propio con esas mismas personas. Ese tipo de interacciones serán positivas, serán negativas, eso solamente el tiempo lo dirá. Pero sí es una cuestión de interacción constante, no podemos estar aislados. Y además intercambio permanente con el exterior, solamente con mi familia y mi familia extendida vamos a tener interacción, no. Vamos a tener interacción con las instituciones, médicos, escuelas, instituciones de tiendas departamentales, diferente tipo de escenarios. Vamos a tener siempre un intercambio, ¿no?, con el exterior, y eso es importante que lo tengamos presente. ¿De qué me va a servir en estos conceptos la negociación? Eso es lo que tendremos que ir revisando poco a poco a lo largo de esta plática. La familia se ve como un sistema, ¿no? Un sistema, como lo había dicho hace un momento, está configurado por subsistemas. Aquí los subsistemas pueden ser madre y padre, padre e hijo, madre e hijo, hijos entre sí. O sea, hay varios que se van formando subsistemas y que se van combinando. Es abierto, que se regula por las reglas de interacción. O sea, sí, estamos abiertos y estamos expuestos, ¿no?, a experiencias positivas y negativas, ¿no? Y es una cuestión muy clara, ¿no? Nos vamos transformando en la medida en la que vamos interactuando con otros sistemas. Nos regulamos, ¿no? Y la primera interacción siempre va a ser con los padres o con las figuras que ocupen ese lugar, ¿no? Sus miembros son en sí mismos un todo y simultáneamente una parte de un todo supraordinal. Esto de veras es también bien importante. La terapia sistémica está muy enfocada a trabajar, bueno, no está muy, está totalmente enfocada a trabajar con familias, ¿no? O sea, y a lo mejor trabajamos con un miembro de la familia solamente, ¿no? Es terapia individual, pero en ese miembro de la familia está él, pero también representa a todo el conjunto familiar que lo rodea y lo forma. Es algo también muy apasionante. Entonces, no solamente cuando vemos un paciente vemos a él, o sea, no lo vamos a poder entender si no entendemos totalmente al núcleo familiar, ¿no?, y su contexto y su cultura. Es algo, o sea, que realmente es muy útil y muy importante poder negociar con eso y poder tenerlo bien claro. Desde hace mucho tiempo se desarrollan aspectos como la tipología familiar, ¿no? En una cuestión muy tradicional se habla de una familia nuclear, matrimonio e hijos, ¿no? Que eso es algo que se tiene como muy estructurado y que se está rompiendo poco a poco. Es un paradigma que con la modernidad, la posmodernidad, se ha ido rompiendo, ¿no? No vamos a ir viendo que hay diferentes, bueno, no vamos a ver toda la tipología familiar, ni siquiera la vamos a mencionar porque no es el objetivo de esta charla, pero sí es importante tenerlo en el mapa, ¿no? Esa parte de pensar que la familia es siempre, y además en los 70, que se hablaba mucho de la CONAPO, del tratar de controlar un poco las tendencias de tener muchos hijos en las familias. Se hablaba que lo ideal era 2 hijos, ¿no? Entonces familias de 4, ¿no? Y era como el ideal social, ¿no? Yo tengo 2 hijos y ya cerramos la fábrica, ¿no? Ahora han cambiado mucho sus tiempos. En China, que realmente había una situación donde solamente se podía tener un hijo con un permiso especial del gobierno, ahora ya están pidiendo que por lo menos, por favor, tengan 2, ¿no? Y se les está dando apoyos a las personas que tienen más hijos, cuando era al contrario, cuando se le daban apoyos a los que tenían menos hijos, ¿no? Pero bueno, son situaciones que ahora pareciera que en algunos sectores, en algunos lugares, la población se está extinguiendo, ¿no?
la familia nuclear ampliada, que también es pues muy común verla, ¿no? De pues, la familia nuclear más un familiar, ¿no? Cualquiera de las dos parejas que se va un tiempo o que está a lo mejor de forma definitiva con ellos, se fue a vivir con la pareja, con la familia, la suegra, y ya se quedó para siempre porque no puede estar sola la señora o el señor, ¿no? La familia extensa, se habla de pues, la familia nuclear, más una o dos generaciones de familiares compartiendo el mismo lugar. Eso es importante porque eso también se ve muy socorridamente. Ahí no es que, por ejemplo, en el caso de la familia nuclear ampliada, se podría hablar de que la familia nuclear adoptó a un familiar, pero en el caso de familia extensa, quizá la familia grande adopta a la nueva familia nuclear, ¿no? Y se quedan allí por cuestiones económicas, por diferentes tipos de problemas que se pueden desarrollar. Y esos son como casos importantes que se tienen que revisar y poner, sobre todo en estos aspectos de jerarquías familiares. Es fundamental, porque en la primera de familia nuclear, pues es más, pareciera más manejable, aparentemente, el marcar las jerarquías familiares, que son fundamentales para la estructura de cualquier familia. Luego la familia nuclear ampliada, pues también ahí se puede diluir si la abuelita o el abuelito son un poco autoritarios o de alguna forma se meten en las decisiones familiares. Eso es algo bien importante, revisar cómo se meten. Es importante que participen, pero hay que ver cómo. Pero en la familia extensa es prácticamente imposible. En los casos que yo he revisado, es de veras prácticamente imposible revisar las jerarquías familiares. Los hijos crecen con muchas confusiones, con mucha, ¿a quién le hago caso? Oye, si tú eres mi mamá, pero tu mamá te regaña, entonces yo mejor le hago caso a mi abuelita. Y esa es una cuestión que se tiene que ir revisando. Las familias reconstituidas, que sí realmente también son muy complejas, tienen como muchas aristas que se tienen también que revisar como con un caso muy concreto, porque también hay una salida pero fuerte de autoridad, ¿no? O sea, por ejemplo, si el papá de los hijos de la señora que se volvió a casar está muy presente, pues también tiene que tomar parte en las decisiones jerárquicas, en el caso de su hijo específicamente, ¿no? Y eso es algo que se tiene que considerar siempre. Y para el tema de negociación también será relevante. Los tipos de familia, ¿no? Ahí, bueno, antes había pues un solo tipo de familia y entonces eso, ya era como muy difícil, bueno, no muy difícil, era muy práctico, muy fácil de entender, ¿no? Pues está nada más prácticamente los tipos de familia están enmarcados por el ciclo de vida de la pareja. Y ya con eso ya la tenían. Pero ahora hay estudios, por ejemplo, por parte de la MAI, que es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados, hablan de 11 tipos de familia. Y está muy enfocado también al marketing, ¿no? En este tipo de escenarios, ¿no? Se habla mucho de esto para poder que la comunicación, la publicidad esté enfocada muy directa a estos nichos de mercado diferentes, ¿no? Entonces eso ayuda. Pero también en la UNAM sacan estudios donde se dice que son 17 tipos de familias, ¿no? Que eso ya sería prácticamente una plática muy extensa para poder profundizar en estos temas y revisar las características de los diferentes tipos de familia, que realmente es muy interesante. También están muy marcados esta creación o este análisis o este descubrimiento, podría decir yo, de tipos de familias por la posmodernidad. La posmodernidad abre posibilidades muy vastas, ¿no? Entonces, donde se puede hablar más bien de familias unipersonales, ¿no? Que dices, bueno, pero ¿cómo? Esta es una persona sola, esto no es una familia. Si se consiguen cubrir los aspectos de una familia, se considera como una familia. Y es algo realmente también apasionante todo este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, ahorita es importante nada más mencionarlo porque sí, creo que la parte de la negociación no se basta o no se agota en una conversación donde yo puedo o yo debo tener algo si yo discuto con una persona. Se tienen que revisar muchos los contextos para poder ver lo difícil que es desarrollar esto sin hacer daños colaterales en una negociación.
Ahora, por ejemplo, conceptos como entropía, homeostasis en la terapia sistémica también son muy utilizados. En la entropía, pues se habla del caos, se habla de una situación donde es muy difícil mantener el sistema abierto en todas las áreas. Entonces, es como muy complejo. Hay una cerrazón terrible. Es una cuestión que no permite que todos los miembros de la familia se desarrollen de una forma sana, por decirlo de alguna forma, ¿no? También la palabra normal no me gustaría utilizarla, pero sí es una cuestión que nos va enfocando a tener como dificultades y que puede generar, y así sin exagerar, nos puede generar incluso traumas, ¿no? A las personas que estamos involucradas, de la jerarquía que seamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del padre autoritario, que es el único miembro de la familia que toma decisiones, ahí está terrible esto, ¿no? O sea, sí hay cambios, sí se pueden llegar a manejar eh, situaciones o soluciones diferentes, pero de veras es un trabajo de veras muy fuerte, muy difícil, ¿no? El padre autoritario puede ser también la madre autoritaria, ¿no? Se puede juzgar, ahorita lo vamos a ir revisando. Pero el padre autoritario aquí se hace lo que yo digo, cuando yo digo y a la hora que yo digo. Y pareciera que es como el arquetipo del padre de familia de las películas de los 50, del siglo pasado, ¿no? Donde, pues, ay, sí, así era y así es, y los hijos se tenían que quedar callados y ser sumisos, ¿no? Pero no, sigue siendo vigente en muchos medios, en muchos ambientes, en muchos lugares, ese tipo de padres. A lo mejor también se habla de microagresiones, se habla de una agresividad pasiva, pero el esquema del padre autoritario, y no tengo chance, no tengo por dónde moverme para poder negociar, poder ganar alguna concesión. Es prácticamente imposible. Entonces, en ese escenario, ¿qué pasa? Se borra la imagen de la madre, de alguna forma. Incluso puede llegar a considerarse como una hija más, el padre autoritario. Y los hijos también no se desarrollan, ¿no? O sea, voy y le pido a mi papá un globo, ¿no? No. Oye, un dulce, tampoco, ¿no? O sea, nada, ¿no? Entonces, llega un momento en que el hijo renuncia a eso. Renuncia a seguir tratando de negociar, pues ¿para qué? Ya sé que me va a decir mi papá, entonces, y además todavía me va a ir peor, porque igual hasta me pega, o por lo menos me descalifica y me deja nulificado como ser humano, ¿no? Con un trauma muy fuerte. Y eso, ¿cómo me va a ir afectando a lo largo de mi vida, cuando sea, pues, un niño más grande, que ya vaya a la escuela, cuando alguien quiere, o sea, cuando yo diga, no, pues, ¿para qué negoció con fulanito? Va a ganar. Yo ya no. Renuncio a tener ese tipo de renuncio yo a tener ese tipo de habilidades, ¿no? Y me voy apocando, no socializo, soy introvertido, ¿no? Y esa es una cuestión que va minando y va erosionando la psique de esta persona en especial. El padre lo que va a tener también como ganancia es quedarse solo, ¿no? Se va a quedar solo, ya no va a tener con quién tener controversias, ¿no? Y eso va a ser algo muy fuerte. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, pero sí es importante que tengamos claro que afectamos a todo el sistema familiar. Incluso yo mismo me afecto con ese tipo de esquema de ser un autoritario. Y terrible, ¿no? Terrible. Y entonces se van sumando esta parte de esquemas que en la terapia sistémica se habla mucho de mitos familiares, ¿no? El padre el ogro, el ausente, el que no me quiere, porque pues, si me quisiera tendría otra disposición de comunicarse conmigo, ¿no? Y eso es algo muy fuerte. Cuando cambian, pueden cambiar de muchas formas, a lo mejor una enfermedad, la muerte de un familiar, ya sea en la familia extensa, puede llegar a generar cambios, pero sí es una cuestión que sí daña mucho la psique de toda la familia, ¿no? La salud mental de toda la familia.
el otro esquema que se está viendo dentro de la entropía es la madre mediadora, que es una madre muy buena, muy amorosa, quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y quiere ser un puente entre los hijos y el padre. Cuando hace ese tipo de cosas, no le digas a tu papá que quieres ir a la fiesta. Yo hablo con él, yo lo convenzo. Ah, ok. Lo que hace, bueno, es muy bueno, porque entonces puede ser que tenga más impactos de acuerdos positivos para mí, ¿no? Pero va a impedir que yo tenga un vínculo, aunque sea dentro de quizá una turbulencia en un inicio, pero que después a lo mejor yo puedo ir ganando un vínculo mucho más firme con mi papá, no me lo permite la mamá. Y entonces ese tipo de aspectos va a impedir que yo desarrolle esas habilidades sociales que me van a permitir tanto comunicarme como, eh, como yo tener esas habilidades para poder negociar y además generar una resistencia a la frustración, ¿no? Porque entonces pues todo lo estoy dando, pero yo ya sé que a través de mi mamá, o sea, siempre voy a necesitar un abogado dentro de la familia, ¿no? Un abogado cotidiano, no abogado formal, pero siempre voy a tener a alguien que hable por mí, ¿no? Y eso es algo que también me va a marcar. La mamá pues se va a quedar con esa sensación de, bueno, pues yo estoy generando un vínculo con mi esposo, pero estoy impidiendo, estoy atrofiando el desarrollo de mis hijos, los estoy deteniendo. Y a mi marido también le estoy atrofiando el vínculo familiar. Directo con los hijos, el poder disfrutar, incluso desde una discusión así donde podemos esgrimir argumentos diferentes, hasta cuestiones pues más cruciales hasta en la toma de decisiones, en muchas cosas vamos a estar enmarcados en este esquema, que sí le digo, o sea, la pueden ver a la señora como, ay, qué amorosa la madre que protege a sus hijos, pero eso ya es sobreprotección, y la sobreprotección, si se analiza a la parte más profunda, es una agresión también pasiva, ¿no? Porque entonces yo apelo a que son inútiles, o que no están capacitados, o que mi esposo es inalcanzable. Eso es importante también tenerlo. Cuando se habla de un padre ausente, también en otro esquema, bueno, el padre ausente puede ser, como muchos casos, una persona que se haya ido, que se haya muerto, desde la parte del abandono, también o que nunca estuvo presente, y ese tipo de esquemas son como muy, muy fuertes, pero también hay algo que también daña, yo creo que incluso más. El padre que está presente de cuerpo, pero está ausente. No se involucra en nada, la familia como que es una carga, como que no me interesa, como que hay que se encargue mi mujer. Yo la verdad no quiero tener broncas con esto, ¿no? Y hay situaciones donde la madre puede ser muy autoritaria y entonces lo voy a plantear así, adquiere características en la parte de liderazgo como de machista, o sea, como una madre machista, que también dicen, ¿no? Que algunas veces, o sea, lo plantean así, que macho se escribe con M de mamá, ¿no? En esta parte donde también las madres pueden ser, desde su propia ideología, reproducir esos esquemas de machismo, y además yo he visto varios casos, ¿no? Que tienen que ver con eso, donde reproduce, ¿no? El esquema machista. Los hijos son para cuidarse, los varones, para cuidarse, para resolverles todo, y las hijas son para que atiendan a los hermanos varones, ¿no? Y que hagan que hacer. Los hijos varones no tienen ninguna responsabilidad dentro de las actividades domésticas, y las hijas tienen todo, el complemento, ¿no? Entonces, es algo bien feo, porque además sí tiene impacto en los hombres también, ¿no? Primero van a creer que cuando se casen van a encontrarse mujeres con ese nivel de sumisión, y ellos van a ser atendidos. En algunos momentos se puede pensar que no hay cambio, o sea, el hombre cuando se casa deja de ser asistido por su mamá y sus hermanas para ser asistido por su esposa. Y eso es algo que debe de romperse, porque también es triste, pero yo me he encontrado varios casos de varones que al paso de los años, por alguna instancia, por alguna situación, tienen que vivir solos, y la verdad no saben ni coser un huevo, ¿no? Son situaciones que los hacen realmente muy,
vulnerables a la vida unitaria, los hacen muy dependientes. Es de veras terrible y sufren mucho estas personas, ¿no? Los varones también, cuando se están encontrando con este cambio de paradigma de géneros, muy interesante que se está dando, y sufren, y entonces eso es algo muy fuerte. Las mujeres también son sometidas, las niñas, las hijas, son sometidas a que también sigan con ese esquema, ¿no? de ser como las sirvientas en la casa, y realmente eso no debería de ser, ¿no? Yo creo que tendrían que generar un esquema de mayor paridad, ¿no? En las responsabilidades, porque luego también he escuchado, ¿no? Pacientes que dicen, es que mi esposo es bien bueno, hasta me ayuda con el quehacer. Pero la ayuda no de una forma organizada, sino cuando se le antoja, cuando le nace, cuando tiene tiempo, cuando no está cansado. Entonces no hay una cuestión de responsabilidad. Los dos están trabajando de una forma económica, pero además la mujer tiene esa doble jornada que se ha hablado desde hace muchos años, ¿no? Donde hay estudios que plantean que un hombre puede estar dedicándose a las labores del hogar unas 7 u 8 horas a la semana, y mientras unas mujeres pueden estar alrededor de 40 horas a la semana dedicándose a las actividades del hogar. Aunque también trabajen los dos jornadas de 8 horas diarias. Es algo que se tiene que revisar y que se tiene que ir cambiando. No va a cambiar por un decreto presidencial, no va a cambiar por un decreto gubernamental, va a cambiar desde nosotros. O sea, sí tiene que haber que las instituciones de educación vayan cambiando esos conceptos, pero también en la familia tienen que irse rompiendo esos paradigmas. Y en el caso de la madre que toma el control, puede ser autoritaria y también puede ser inaccesible para los hijos. Inaccesible también. Y muy violenta en su comunicación. Cuando decide no, puede ser muy amorosa, puede ser que se convierta en la jefa de familia real, aunque esté el padre presente, ausente, pero ella va a llevar las decisiones más interesantes y cruciales dentro de la vida familiar, ¿no? Y eso, si lo toma de una forma no autoritaria, puede ser algo muy sano, pero es difícil también porque la presión es mucha, mi esposo no se interesa ya por mí. El rol, o sea, los roles que se juegan en la familia son importantes. Hay personas, hay parejas que se rompen el rol de pareja y se quedan así sin ese rol, pero se asumen totalmente al 100% el rol de padres y ya no existe la pareja. Y eso es algo que de veras debilita mucho al esquema familiar y a la jerarquía, porque si está más fuerte el vínculo de pareja, el rol de pareja, es más fácil que tomen decisiones conjuntamente y que realmente estén pensando en todo el esquema familiar. Es algo muy interesante. Y bueno, cuando hay una autoridad ausente que ni los papás están, ni la mamá ni el papá está presente, pueden estar presentes físicamente como cuerpo presente, pero en la parte real no están. Entonces, los hijos toman el control, toman decisiones. He visto casos de un padre que trabaja mucho, pero mucho, la madre desarticulada por alguna situación incluso médica, ¿no? Puede ser una enfermedad física o una enfermedad emocional, por decirlo de alguna forma, un residuo de un trauma, ¿no? Y que sueltan las riendas y entonces los hijos hacen todo y realmente se vuelven los papás de los papás, y es una cuestión que de veras no debe de funcionar así, o no está padre, las jerarquías se rompen. Yo también he sido testigo de eso, que cuando ya empiezan a recuperarse emocionalmente esas mamás, ya es demasiado tarde, y los hijos hacen un cuidado lleno de maltrato y con unas facturas que le pasan a la madre. Oye, pero es que yo siempre tomé decisiones, y ahora ¿por qué quieres tomarlas tú? O tú dependías de mí, ahora te amuelas. O sea, en esa parte de tú dependías de mí implicaba yo tenía toda la libertad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué me tienes que medir mis salidas? ¿Por qué? O sea, es algo de veras bien fuerte, muy duro, que sí realmente se tiene que ir observando, ¿no? En la propia familia. Oye, ¿cómo está mi esquema familiar? En estos escenarios de una familia dentro de la entropía, la negociación es muy poco frecuente y realmente
bueno, en el caso de la madre mediadora, ella se vuelve una muy buena negociadora, pero no todos los hijos, no todos los miembros de la familia crecen de la forma similar en esta parte de la negociación. Y eso es importante tener en cuenta. Cuando estamos en la homeostasis, en un equilibrio, donde la familia puede ser algo democrática, pero en la democracia a veces se habla de que todos tenemos el poder, y eso no es cierto. Debemos de tener muy claro que en la democracia hay gente que se tiene que encargar de las responsabilidades y de las decisiones cruciales para la familia, ¿no? Cuando se habla de una cuestión de homeostasis en una familia, pues se habla de el subsistema pareja. Ese subsistema me parece que no se tiene que extinguir, pero para nada. Para nada. Las diadas que se llegan a tener no son buenas, ¿no? Esas diadas son realmente dañinas. Por ejemplo, unas diadas de complicidad entre madre e hijo, o una entre padre e hijo, o entre hermanos, ¿no? Como para fortalecernos y entonces oponernos a la autoridad de los padres, o si yo hago un vínculo con mi hijo de esa forma, una diada así, entonces yo puedo estar en contra de mi esposo y puedo chantajear y eso es algo que no se debe hacer. No funciona. La triangulación no debe de existir en un sistema familiar. Es muy fácil hablar, ¿no? O sea, es que tu hermano se levanta bien tarde, es que ya me cae mal, o sea, todo ese tipo de voces que se escuchan cotidianamente, y entonces los hijos se les hace fácil hablar mal de los hermanos con los papás también. Y ese es un vicio de comunicación que se va a generar, y entonces me va a impedir enfrentar a los problemas de frente, afrontarlos totalmente, y eso de veras es algo que sí se tiene que extinguir de las familias, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Se tiene que trabajar eso y tener conciencia, pero sí, el subsistema que sí se debe de tener y que yo sí creo que esa diada es fundamental y fundacional en la familia, es el de los papás, el de la pareja. Se tiene que quedar ahí. Yo tengo mis valores individualmente y mi pareja también tiene sus propios valores. Yo tengo que encontrar, y la verdad es que es algo así como mejor ya se tiene que, ya elegimos, ni modo, no pensamos en los valores, pero si yo tengo a alguien en mi vida como una pareja que más o menos compartimos los mismos o similares valores, va a funcionar mejor. Los vamos a compartir y los vamos a ir bajando. Y además voy a ser congruente. O sea, si yo digo, aquí no se dicen mentiras, yo tengo que ser el primero en no decirlas. Y eso es importante tenerlas, ¿no? Yo sí creo que ese tipo de situaciones ayudan a tener como cierta característica en la familia que nos permite tener como ciertos constructos, ciertas construcciones se van fincando para que yo pueda tener algo mucho más sólido y más durable en la familia. Competencias parentales adecuadas, ¿no? Esas capacidades que yo tengo para poder comunicarme, para poder cuidar, ser responsable, prever. O sea, son muchas capacidades que yo debo de tener y que podemos desarrollar como pareja para que entonces yo pueda, además, formar esas competencias como hijos, ¿no? A mis hijos como niños, como adolescentes, como adultos. Si yo tengo ese tipo de características, yo puedo ayudar a que haya un mayor desarrollo, la mejor versión que yo pueda darle a mis hijos, ¿no? Y que también les dé yo un contexto de vida a mis hijos que permitan que ellos también puedan llegar a ser la mejor versión de ellos mismos. La parte de la comunicación clara, ¿no? Asertiva y libre. O sea, a lo mejor no me va a gustar lo que me digas, pero tú vas a tener la libertad para decirlo. Y vas a ser clarito. No me vas a echar habladas, ni que lo oiga Juan para que lo escuche Pedro. O sea, no. Son cuestiones que yo voy a poder realmente enfrentar, ¿no? Y voy a poder acomodar. Y eso vamos a encontrar ahorita más adelante como algunos tips para la negociación, ¿no? Las jerarquías deben de ser claritas. Ay, no, es que yo no quiero ser un padre autoritario como mi papá. Pero debes de tener cierta jerarquía. Los muchachos deben de entender por qué existen esas jerarquías. Ah, porque a mí se me antojó tener esa jerarquía. No, responden de una necesidad de un grupo familiar a que alguien tome las decisiones. O sea, yo estoy afrontando toda la responsabilidad de que mis acciones van a ser las mejores para todos.
Entonces, algunas veces, no, pues que las tome mi esposa, ¿no? Las que no me convengan, las que me hacen poco popular, que las tome mi esposa, y las que me hacen popular y soy súper lindo, las tomaré yo, ¿no? Y eso no funciona, no debe de funcionar así. Yo sí creo que debe haber una jerarquía equivalente entre padre y madre, nada de que, no, los permisos los doy yo, y las tareas las revisas con tu mamá, ¿no? Ese tipo de cosas no debe de funcionar, no puede. Y tampoco se debe de generar ese mito del ogro, ¿no? Es que tu papá es un ogro, ¿no? Aunque también ya he escuchado últimamente que dicen, bueno, vamos a arreglar la casa porque ya viene tu mamá y nos va a regañar, ¿no? Y entonces el padre o la madre se vuelve un hijo más. Y entonces luego le reclama a la pareja, es que tú no me das autoridad frente a los hijos, es que tú tampoco la has tomado, ¿no? Eso se tiene que ir modificando y cambiando. Obviamente tiene que estar todo esto enmarcado o se tiene que estar como inundado en respeto. Si yo no lo doy, tampoco lo puedo recibir, ese respeto, ¿no? Oye, pero es que yo soy su papá, me tiene que respetar, sí, pero tienes que respetar también a tu hijo como hijo, ¿no? Y tiene que haber un respeto mutuo para que el muchacho aprenda a respetarte. La jerarquía familiar en una familia funcional es compartida, esta jerarquía. Compartida en esta parte donde mi esposa y yo tenemos el mismo poder. No es, es que yo mando más porque yo traigo el dinero. No. Se trata de que todos tenemos una responsabilidad muy grande y estamos muy negociadores en esta parte y eso es algo muy útil para todos. Es flexible, ¿no? Oye, no estoy yo, pues tomar las decisiones tú, o es algo que no se debe hacer, pero se hace muy común. Tú eres el hermano mayor y tienes que cuidar a tus hermanitos. Oye, eso es una responsabilidad muy fuerte. Si le llegan a decir, oye, es que tú tienes que cuidarlo como hermano mayor, no como papá, no como mamá, o sea, tienes que, pues nada más como ver, supervisar, nada más, pero como iguales prácticamente, ¿no? Hay hermanos mayores que se creen superiores a los hermanos menores toda la vida, ya tendrán 60 años y seguirán creyendo que son como la cabeza de la familia cuando los padres están ausentes y eso realmente no es cierto, ¿no? La jerarquía también tiene que estar bien definida, bien clarita, ¿no? Así estamos y, o sea, tú vas a tener responsabilidades, hijo, pero a la medida de tu edad, a tu capacidad. Y vas a ir creciendo, en esas responsabilidades van a ir creciendo, pero también así los beneficios. ¿Sí? Eso es algo bien claro. Y la comunicación, tiene que haber comunicación dentro de la jerarquía. Y entonces yo no me salto, ay, es que yo soy el hijo menor, yo no puedo hablar con mi papá. No, claro, es una obligación. Ahí el que tiene que pues, abrir esos campos de comunicación es el padre. El niño pues no va a tener la madurez como para poder desarrollar esos canales de comunicación. En una familia disfuncional, o autoritaria, se va a estar centralizando, es lo que hablaba del primer esquema, ¿no? Del padre autoritario, ahí, o la madre también que toma el poder, ¿no? Eso tampoco, no, ya lo hemos mencionado, no funciona, es rígida, no, aquí no hay espacio para la negociación, para la comunicación, no molestes, acabo de llegar del trabajo y no quiero que me molestes. Ambigua, ¿no? O sea, en esta parte de, oye, si sabes qué, tú toma la decisión, a mí no me estés molestando, ni me informes, no me interesa. Obviamente no hay comunicación, o sea, o hay intercambio de información que no es lo mismo que comunicación. La comunicación es un ámbito mucho más complejo. Y es más, he estado revisando eso, que hay una comunicación todavía más compleja en el ámbito de pareja. De veras, la comunicación normal tiene sus esquemitas y están muy bonitos, pero en la parte de familia, en la parte de pareja específicamente, tiene otros códigos que realmente no se ha profundizado mucho, pero en la comunicación hay una transmisión de emociones, de sentimientos, que realmente, para que realmente se pueda llamar comunicación, tienen que estar presentes, no en todas las conversaciones, pero sí en algunas específicamente, para que eso se pueda seguir manteniendo y pueda haber un desarrollo. Bueno, en este esquema de la vida familiar, hay autores que plantean que la vida familiar, el ambiente familiar es un generador de estrés.
un estrés que me hace sentir como parte de un engranaje que si yo no estoy funcionando bien, se atora el engranaje, ¿no? Entonces, esa parte de tener que estar haciendo lo que tengo que hacer para que siga funcionando este sistema familiar, pues me obliga, o no me obliga, sino me genera cierto nivel de estrés. Que el estrés en una situación ideal, que no sea un estrés demasiado intenso o demasiado prolongado, ayuda a desarrollar habilidades, ¿no? Aquí es bien importante hablar del afrontamiento. Cómo yo, dentro de este estrés, afronto. Oye, es que no me gustó cómo me hablaste. Oye, creo que le pediste el favor a tu hermana como muy imperativamente, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿cómo voy a afrontar? Es que mi papá me está regañando por algo que yo no hice. Eso también me genera estrés y tendré que revisar y tendré que ver cómo encuentro yo las herramientas para poder, pues a lo mejor vamos a hablar de probar mi inocencia y poder argumentar de tal forma que mi papá diga, bueno, ya entendí qué fue lo que pasó. Esos son parte de las habilidades sociales que tenemos que desarrollar en la vida familiar, en la dinámica familiar, ¿no? El estrés va a ser muy positivo siempre y cuando yo tenga un aprendizaje. Y el aprendizaje va a ser cómo afrontar una situación difícil. Una de las formas, o sea, yo puedo afrontar a golpes, o puedo afrontar argumentando, o puedo afrontar acusando, puedo hacer muchas cosas para sentir que estoy afrontando una situación que me resulta una amenaza real, o algo que ya he ido cargando durante mucho tiempo. Una de estas formas de poder afrontarlo es la negociación, ¿no? Que es lo que hemos estado girando a lo largo de esta plática. Le hemos estado entrando un poco tangencialmente, pero he estado tratando de preparar el escenario para poder revisarlo y ya poder como hacer más claro este concepto. En esta parte de la negociación va a ser bien importante las habilidades que yo he podido desarrollar a partir de esta dinámica familiar. O sea, si mis papás no me hablan nunca cuando soy un recién nacido, pues quizá voy a tardarme en hablar mucho tiempo, ¿no? Si yo no, o sea, si al final yo ya hablo, ya tengo mis habilidades más o menos puestas, pero hay una carga emocional muy fuerte que no es totalmente positiva, pues yo voy a tener también ciertas situaciones que me van a generar un malestar, una molestia, y que tengo que estar como muy clarito y tratar de entenderlas, ¿no? En este tema de la negociación es aprender esas habilidades. Primero, ¿qué quiero negociar? ¿Qué necesito? De veras, ya tengo bien clarito lo que voy a negociar, qué es lo que me molesta, cuál es la piedra que tengo en el zapato, y quién es la persona que me puede ayudar a sacarme esa piedra del zapato. Y entonces, una vez en la negociación, si yo tengo un padre autoritario, la negociación va a ser nula y la solución va a ser que yo me repliegue y que aguante y que me quede callado, ¿no? Y eso es algo que genera a lo largo de la vida familiar esquemas muy fuertes. En un esquema de paternidad autoritaria, hay muchas formas de sufrirlo y de resolverlo, ¿no? Me alejo de mi familia, me voy de la casa, ¿no? Ya no aguanto esto, ya no tolero que pase esto en mi vida. Me voy de la casa, me embarazo, ya que me caso con esta persona, y entonces ya me voy al cielo con esta persona, ¿no? Cuando muchas veces van a infiernos mucho más poderosos que la familia de origen, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en el radar, ¿no? Podemos llegar a situaciones todavía pues más dramáticas, como el suicidio, ¿no? No me pelaron. O sea, soy una nulidad, y si en mi familia, que yo creo que tendrían que quererme mucho, no me pelan, pues en la vida, en la realidad afuera, no me van a tomar en serio,
y pues no encuentro, me siento asfixiado, y me suicido, reviento. O sea, si hacen bullying en la escuela y no tengo con quién hablarlo, no tengo cómo resolverlo, mejor me voy, ¿no? Porque en mi casa me va peor, ¿no? No, pues si te pegan, pega. ¿De veras esa va a ser la solución? ¿De veras estoy tan solo que me tengo que ir a los golpes en lugar de poder encontrar otros tipos de soluciones o que en grupo encontremos una solución y que yo me sienta arropado y protegido por mi familia? Creo que esa parte va a ser bien importante y además va a determinar cómo los hijos van a poder construir su vida familiar cuando tengan el tiempo, cuando necesiten ya desarrollarse, ¿no? Cuando ellos decidan. Eso es importante que lo tengamos también bien claro, el impacto. Ahora, por ejemplo, el afrontamiento como concepto se identifica con el éxito adaptativo. La negociación es una forma de afrontar un conflicto, una diferencia, ¿no? Lázaro y Forman definen el afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, o sea, que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, que esto es lo que hablaba yo como generadores de estrés. Si yo tengo esta parte y no tengo las habilidades cognitivos ni conductuales, entonces me voy a ver muy limitado. Y no solamente en el entorno familiar, en cualquier entorno, ¿no? Niños que muerden el rebozo cuando están yendo a la tiendita y, no, dile tú, he visto casos de niños mayores, los hermanos mayores, que le dicen a los hermanos menores que pues no tienen como tanta bronca en esa parte todavía de poder comunicarse, vele a pedir tu tal dulce al de la tienda y te doy el dinero, ¿no? Esta parte es como muy fuerte y la verdad es más común de lo que uno cree, ¿no? Yo he visto muchos casos de eso, que se vuelven tímidos, que se vuelven inseguros, porque no han podido adquirir esas competencias, esas habilidades sociales, ¿no? Y eso es importante. El afrontamiento va a ser bien importante. ¿Qué tan evolucionado va a ser mi afrontamiento? ¿O qué tan primitivo va a ser mi afrontamiento? Eso es lo que nos va a ayudar el ambiente y la dinámica familiar, ¿no? El modelo. Mis padres tienen que ser un modelo para mí. Si no son un modelo más que de violencia y mis padres resuelven las situaciones a golpes, pues no va a haber una oportunidad en la que yo desarrolle esas habilidades emocionales e intelectuales para poder ir más allá. Entonces espero que esto vaya quedando claro, pero obviamente al final de la plática vamos a tener soluciones, ¿no? Bueno, respuestas. La comunicación, bueno, la negociación es parte de la comunicación. Eso a mí me parece básico. Si yo no tengo habilidades comunicativas, jamás podré tener una negociación en mi vida. Entonces, Hegel es un filósofo muy manoseado, muy inventado, pero muy poco leído, ¿no? Realmente, pero dejó una herencia que luego lo han tomado otros autores, Moscovici, Pearson, varios autores que han hablado dentro de la psicología social, el mismo Ferdinand de Saussure, que era lingüista, que también hablaba de este tipo de movimientos triádicos, que son realmente muy interesantes, que realmente plantean este tipo de esquemas, ¿no? Una idea, que es una tesis, ¿no? Que se puede considerar como una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? Entender la negociación como un evento dialéctico realmente nos ayuda mucho a entenderlo. Hegel hablaba, aquí en el esquema no lo pude resolver para que se viera como realmente Hegel lo planteaba. Hegel hablaba de estas triadas, pero Hegel lo ponía, hagan de cuenta que estaba en el plano horizontal, pero se iba elevando en espiral hacia arriba. Porque entonces, o sea, lo que es curioso es que la síntesis se convierte en tesis y vuelve a ser otra vez este modelo y es un esquema infinito, el desarrollo de este tipo de esquemas, ¿no? La comunicación, la negociación, nos invitan a eso, que tengamos esta posibilidad de tener un desarrollo, un crecimiento. Obviamente, también
no es solamente la parte positiva y linda que vamos creciendo, también podemos crecer en negativo. Ese mismo espiral que va hacia arriba, pues también puede ser negativo. Si yo tengo una tesis, tengo una petición, me la niegan, pero de una forma nefasta, pues la síntesis va a ser, me enfrasco en una rivalidad con la persona que no me permite, que no me da acceso a ganar ni un 5% de lo que yo esperaba ganar. Y que incluso pierdo el 10 o el 20 o el 30%, no en el objeto que yo iba a negociar, sino en mi seguridad, en mis habilidades, en mi confianza, en mi autoestima, que se va minando. Es algo muy interesante que se va a ir planteando, ¿no? O sea, que se va a negociar, o sea, mi crecimiento va a ser en negativo, en rencor, en inseguridad, en violencia, ¿no? Que nada más yo no voy a, o sea, yo también diría, ya tendré mis hijos y me desquitaré con ellos, ¿no? O sea, yo nunca he escuchado que alguien lo diga así, pero pareciera que nada más les faltaba eso, ¿no? Decir, ya, con eso, cuando yo tenga mis hijos les voy a dar su merecido, ¿no? Y eso es algo muy, muy triste, ¿no? Y difícil. También he visto casos de gente que los han cosido a cintarazos y que cuando llegan a tener la oportunidad de tener una familia y tener hijos, jamás los tocan. Son pocos, pero la verdad es que sí he visto esos casos de gente que rompe el eslabón, ¿no? De la cadena que venía de tradición, de maltratadores, de golpeadores, ¿no? Es algo muy interesante. Es muy costoso para las personas que toman esa decisión de romper el eslabón, sale muy caro, pero al final los hijos lo llegan a agradecer, ¿no? Pero bueno, eso es algo como muy, muy interesante. Pero yo sí creo que aquí, en este esquema o en este pensamiento de la negociación vista como un evento dialéctico, nos prepara a pensar que la negociación no es que me compraran un dulce, va más allá, ¿no? Este punto es, con este cuadro más o menos quiero empezar, nos vamos a tardar un poquito en él, en la negociación en familia, porque esta es como la base. En los 80 se hablaba mucho de negociación y nos daban esquemas, pero era una negociación como para vender, como para comprar. Y deberíamos de tener un esquema muy claro de mi 100% de ganancia es este. Este es mi 100%. Ok, pero prepárate por si no ganas el 100 y ganas el 75%. Ok, este todavía me deja contento, el 75% se parece al 100, ¿no? Bueno, pero también prepárate para el 50%. Pues ya no me siento tan contento, pero bueno, voy por el 50%. Oye, pero ¿qué tal si es el 50%, el 25%? Pues ya no gano, pero bueno, voy a hacerlo porque pues, es parte de mi trabajo y a lo mejor finco una relación con ese cliente que me permite en otro momento, pues ganar un poco más, ¿no? Pero pues también prepárate para el cero. ¿Cómo me preparo para, oye, pues si yo iba a negociar y estoy bien preparado y ya tengo la capacitación y tal, tienes que estar preparado, ¿no? E incluso que ni te abran la puerta. Eso es importante que de alguna forma lo tengamos claro, aunque ya es un esquema, un paradigma ya muy sobado, muy, muy pasado, puede ser que de alguna forma también tengamos esa situación en mente, ¿no? Y decir, bueno, puede ser que me funcione, ¿no? Oye, es que yo quiero, pensando en un hijo adolescente, oye, pues es que yo quiero ir a la fiesta, sí, pues a las 10 de la noche estás aquí. Oye, pero esa hora apenas se está empezando, ¿no? Y entonces empezar a negociar, es que yo quería llegar a las 4 de la mañana, no, o quería quedarme a dormir en la casa de mis amigos, no, eso no se va a negociar, no lo voy a poder tener en mi mapa, entonces no lo vamos a poder negociar, a ese nivel no, ok, pues entonces llego a las 4, y así es una forma de negociar, pero yo ya tengo claro cuál es lo que sí, si me dices, ¿sabes qué? A fuerza tienes que estar aquí a la casa a las 11, pues yo ya decido, pues mejor ni voy, porque realmente va a ser algo muy difícil para mí estar un ratito, y pues mis amigos pues hasta me van a decir, oye, ¿qué onda contigo, no? Esa es una cuestión que de alguna forma tendremos que ir viviendo y tendremos que revisar estos niveles de capacidad
en la frustración, que tengamos esa resistencia a la frustración cada vez más arraigada. La vida tiene que ver con eso un poco, ¿no? No nos va a dar el 100% siempre de lo que nosotros queremos. Tenemos que irlo aprendiendo. En ese esquema, yo sí creo que cuando yo voy a hacer una negociación en mi familia, ya sea con mi hermano, con mi mamá, tengo que empezar a prepararme. Primero, sí tengo que estar muy claro qué quiero. A lo mejor un niño va a decir rápido, quiero este juguete. Tenemos que estar como muy claros. Realmente ya lo tiene aquí claro y ya. He visto casos donde adolescentes, 12, 13 años, 14 años, ¿no? Están ya en una situación ya muy diferente a la que vivimos cuando nosotros lo éramos, cuando mi generación era adolescente, pero ahora, pues casi todos los muchachos de esas edades quieren ser youtubers, quieren tener sus canales de redes sociales, que eso a mí me parecería que en otro momento si quieren platicamos de eso, porque también es algo muy fuerte. Pero me acuerdo de un caso en específico, no tiene mucho tiempo, que hablaba de yo quiero una computadora para gamer. Porque es que yo quiero ser youtuber y mi tema central van a ser los juegos. Y la computadora nos costaba entre 60 y 70 mil pesos. La familia de entrada no tenía ese presupuesto. Y además se les hacía excesivo. Oye, vas en primero de secundaria, ¿cómo le hacemos, no? Realmente vas a poder manejar tanto poder y además, ¿para qué lo quieres, no? ¿Con quién te vas a vincular? Eso es algo bien importante también de tener en claro. Al final pudieron hacer negociaciones, ¿no? Porque el muchacho en realidad sí necesitaba una computadora, pero no necesitaba una computadora de la NASA, necesitaba una computadora para un niño que estaba en la secundaria. Al final sí, el muchacho pues ya no tuvo que aceptarlo, ahí sí no hay forma de que se pueda negociar mucho. Yo gano el 100 porque de veras también hay que cuidar a los muchachos, ¿no? En esta parte. Ahorita vamos a revisar también un poco eso, pero ¿cómo yo voy a cuidar a mi hijo a partir de que no le compro todo lo que él quiera? Lo cuido con eso. Ahorita lo vamos a ir revisando, pero esta posibilidad de tener una computadora que sí le sirva para sus tareas escolares y más en estos tiempos de confinamiento, pues sí se requería una computadora de buen nivel, pero no a los niveles que se puedan alcanzar. Le compran una computadora adecuada y el muchacho accede a esa computadora un poco enojado, un poco frustrado, pero bueno, esa es la realidad que tiene la familia y la realidad que a él tiene acceso, ¿no? También esta decisión de los papás de ¿le compro celular o no le compro celular a mi hijo? Le dejo que tenga Twitter, tenga Instagram, que tengan TikTok, que tengan todas las redes. ¿Cómo hago para controlar eso? En algunos casos la mamá comentó, es que yo no tengo derecho a revisar el celular de mi hijo. Es su privacidad. Después lo modifica inteligentemente y dice, yo no tengo el derecho de revisar el celular de mi hijo, tengo la obligación de hacerlo, porque de esta forma lo estoy cuidando. Es una cosa que se tendrá que platicar y se tendrá que revisar, ¿no? Porque si es algo complejo, es parte creo que de una ética posmoderna que se tendrá que ir negociando y se tendrá que ir superitando y se tendrá que ir avanzando en ese tipo de esquemas, porque la realidad, la realidad que tenemos moderna, un poquito posmoderna, no nos tenía preparados para ese tipo de escenarios. Hay que tenerlo muy claro. ¿Y cómo negociar con eso frente a los hijos? Es difícil. Y la verdad, esas redes sociales tienden a ser muy agresivas, demasiado agresivas. De verdad, me parecen que podría ser otro tipo de escenario, pero ya está tan avanzado, porque por una parte la pidan a la gente que consideran retrógrada o con varios aspectos, pero por otro lado abren unas puertas que va a ser muy difícil cerrar en otro momento. Pero bueno, el punto aquí es la negociación en la familia. Primero, el primer punto para mí es prepararse para la negociación. Casi hasta documentarse. En el caso de la
el muchacho este, de verdad muy hábil, sí se documentó, incluso revisó en internet la mejor computadora dentro de lo que él quería, ¿no? Entonces él tenía una claridad muy clara, no, perdón, una claridad muy amplia de negociar, esto es lo que yo quiero y lo tengo justificado. Ya, ¿qué más quieren, no? O sea, ya les di todo el argumento de mi venta, pero él no preparó otros escenarios. Bueno, y si no me compran esa, ¿cuál será mi plan B, mi plan C, mi plan D, o sea, toda la variedad, todo el abanico de planes que tendría que tener yo listo para poder tener acceso a este tipo de aparatos? Eso no lo preparó. En la parte de la oportunidad, ¿a qué me refiero yo con oportunidad? La oportunidad es, si yo veo que mis papás acaban de pelearse, si yo veo que ni siquiera se hablan, o si yo veo que mi papá acaba de llegar del trabajo, que está muy cansado, que tuvo muchas broncas, o sea, si yo veo ese tipo de esquemas, eso no es un momento oportuno para hablar con él. Me acuerdo de un sistema familiar que en cuanto llegaba el señor a la casa, ahí toda la familia se le arremolinaba para decir, es que tengo esto, necesito lo otro. Y ahí el señor llegaba ya tardísimo del trabajo, llegaba como a las 10 de la noche, de lunes a viernes. Entonces al final pudo negociar una tregua temporal, por lo menos que lo ignoraran, así les dijo, ignórenme por lo menos 15 minutos para que me den chance, yo llego, no saludo a nadie, nadie me saluda, por favor, llego al baño, me lavo la cara, hago lo que tenga que hacer y me siento 5 minutos en mi sillón favorito, respiro profundamente y empiezo a saludar yo a la familia, se los prometo. Eso es una cuestión de oportunidad, de buscar la oportunidad, ya sea con el que van a negociar o el que quiere negociar. Buscar la oportunidad. Si yo no soy sensible, si yo no observo, si yo no analizo cuál es el momento donde realmente esta persona está abierta a negociar. Oye, está viendo la final del fútbol, no lo interrumpas, ¿no? O sea, esa parte porque te va a romper los niveles de negociación. No hay posibilidad de que tú y él puedan dialogar. Si no le dices gol y le dices gol al equipo que le va a él, bueno, va a haber una controversia si le dices gol al equipo que no le va a él. Eso va a ser algo muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar viendo estos escenarios, hay que estar viendo esa posibilidad, en qué momento, ¿no? Se está bañando tu papá y le dices, quiero negociar, no va a haber posibilidades. Eso es importante. El escenario también tiene que ser un lugar tranquilo, donde no nos estén oyendo todas, o sea, si es una negociación entre él y yo, o entre mis papás y yo, tengo de veras que encontrar que mis hermanos no estén allí porque se van a meter su cuchara. Ah, no, si él quiere una computadora, yo también quiero. Ese tipo de cosas tendremos que ser cautos en eso y revisar, prepararnos. Y en el caso de los papás, pues también buscar un buen escenario. O sea, si yo le tengo que llamar la atención a mi hijo, no lo voy a hacer delante de toda la familia extendida. Tengo que, a ver, vamos a platicar acá y ya le llamaré la atención y le diré y le daré sus áreas de oportunidad, ¿no? También eso es importante. Y también a lo mejor pues, alguna consecuencia que tenga el acto, positivo o negativo, ¿no? Y también, cuando yo estoy preparando la negociación, es, híjole, los escenarios probables, lo que les dije hace un momento, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a escuchar? ¿No me va a escuchar? Desde esos puntos. ¿Y cómo tengo que hablar yo? Porque eso también se van desarrollando. Son los esquemas de afrontamiento que yo voy a ir teniendo y que los voy a tener afiladitos en función a la negociación. Si yo observo, si yo voy conociendo, si mi familia tiene algún tipo de rutina, eso a mí, como niño, como hijo, como adolescente, me da una certeza. Ah, ya sé, lo que sigue es esto, lo que sigue es lo otro. Ya escuché una palabra que dice mi papá, o ya vi la mirada de mi papá, cuando él se está cerrando al diálogo. ¿Ya? Ahí, si lo abro más, o si lo intento abrir, va a haber consecuencias negativas. Ya ni siquiera va a estar en la mesa la posibilidad de que yo tenga una computadora, ¿no? Por ejemplo. En el esquema de la negociación, ya una vez que estamos en la negociación, ya conseguí todo eso para poder tener unas condiciones inmejorables. Entonces, pues sí, vamos a intercambiar nuestras ideas, ¿no? Y entonces, pero también yo estoy comprometido, así como yo espero
que mi interlocutor me escuche, yo también tendré que escuchar y aceptar las razones que él me dé, ¿no? Y hasta donde yo pueda ganar. Ir hasta donde yo pueda realmente ganar y ser realista. Pues está aquí, ¿no? No perdí, ¿no? Y a lo mejor me dicen, bueno, ok, sí, vas a tener tal objeto, tal cosa, tal permiso. ¿A qué te comprometes tú? Ah, no, pues es que sí voy a llegar. Si te dije que a las 12, a esa hora voy a estar aquí en la casa. Y tendré que hacer maroma de circo y teatro para poder salirme de la fiesta y 11:30 o a la hora que yo, el tiempo que yo haga de la fiesta a la casa, para que no tenga problema y pueda ir yo ganando en ese esquema de negociación y en lo futuro yo pueda ir accediendo a un horario más amplio. Mostrar evidencias de mi capacidad de responsabilidad y pueda ir ganando esos espacios. Y esa parte en el término de la negociación y posterior dando un seguimiento, ¿cómo van esos acuerdos, no? O sea, si llegó temprano, en las próximas fiestas ha ido así, entonces ya tendrá más espacios y más confianza de mi parte para poderle permitir ese tipo de logros, ¿no? En estos esquemas me acuerdo de varios ejemplos, ¿no? Que sí son importantes. Oye, y de veras, yo necesito tener una familia funcional para poder llegar a esto. No necesariamente, ¿no? Sin embargo, la gente llega a cambiar. Yo tengo esas evidencias. Si yo no creyera que la gente cambia, yo no me dedicaría a dar terapia. Y eso es importante, que yo tenga esa confianza de eso, ¿no? De los cambios de la gente. Pueden cambiar. Estuve trabajando pues estuve como entre voluntario y colaborando con una institución de familias con un miembro con discapacidad, eran niños. Vi varios casos así de padres ausentes estando presentes, ¿no? Y ahí fue donde de veras vi casos así como muy fuertes. Vi un caso, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención y tenía que ver un poco con la negociación y con la forma en la que yo puedo encontrar soluciones a la escasez de negociación, de comunicación. En un caso, pues una familia tuvo 3 hijos, los 2 primeros hijos no tenían, los 2 primeros casos no tenían problema de ningún tipo de discapacidad. Era un varón, el mayor, una mujer, la segunda. El tercero también fue varón, pero él sí nació con una situación de discapacidad. El padre, pues también con pocas oportunidades de acceso a la educación, el hombre decía que ella había tenido la culpa de la discapacidad de su hijo, tenían una situación muy precaria en el ámbito económico, la señora se dedicaba al hogar totalmente la señora. El hombre, pues como con presiones familiares de su familia de origen, decide dejar a la familia. Entonces ella pues hizo cargo de los 3. En esta parte de negociación, que no era autoritaria, la señora le pide a sus hijos, bueno, así están las cosas, ¿no? No está su papá, tenemos que cuidar a su hijo, a su hermano menor. Tengo que negociar con ustedes para que uno de los 2 esté en la mañana y el otro en la tarde en la escuela. No quiero que dejen de estudiar. Me interesa que sigan estudiando. Ya llevaban un muy buen nivel de escolaridad lograda. Entonces se ponen de acuerdo para poder tener vigilancia de una supervisión en el hermano y estarlo cuidando, ayudarlo con la rehabilitación. La señora ya era cuando empezaba a ir a la institución donde yo colaboraba, y se hizo un trabajo muy bueno con un equipo, con un equipo de psicólogos muy bueno, y se generó un grupo terapéutico donde la señora empezó a asistir y era un punto donde se podía desahogar de toda la situación que estaba viviendo. En una de esas, le dice al padre, muy inteligente la señora, tienes que ir al grupo terapéutico.
Y entonces el señor pues medio regañado, porque si no, creo que le dijo, si no, ya no van a aceptar al muchacho en la institución, no estaba condicionado a eso, pero bueno, el señor accede, y al principio era como muy hostil, ¿no? Con su esposa, ¿no? Como muy agresivo. Este, hay unos cambios impresionantes. Hay una cosa que es una anécdota que a mí me parece muy divertida, pero bueno, es mínima, pero me parece como muy ilustrativa, ¿no? Un día le da así unos manazos, bueno, no manazos, pero así como llamarle la atención a la señora y le dice, porque en la institución, de una forma muy cordial, las personas encargadas de la institución les daban cafecito y galletas a los papás durante el grupo terapéutico, que era algo que no queríamos la psicóloga y yo que estábamos trabajando en este tema. Pero bueno, no pudimos evitarlo. Y entonces dice, tráeme un café con 2 de azúcar. Y ya la señora se paró pues, con mucha sumisión, le prepara su café y se lo trae de regreso. Fue accediendo y fue avanzando el hombrecito. La verdad es que me sorprendía que fuera tan puntual y tan participativo, como que se sentía muy contento en el grupo terapéutico porque tenía lo importante, lo que yo observé era que tenía un escenario para poder hablar de cómo se sentía, ¿no? Y de ser un padre autoritario y abandonador, pues empezó a ser como más presente en la vida de sus hijos. Y en una de esas, lo que yo así me sorprendió, pero muchísimo, es que estaba yo cerca de ellos y le dice el señor a la señora, ¿quieres un café? La señora se sacó de onda, dijo, ¿qué onda? Y como que me volteé a ver o volteé a ver a la psicóloga, como que ¿qué le contestó? Y le dice, bueno, le hicimos que sí. Y el señor se levantó y le sirvió su café. La señora estaba así sorprendida, ¿no? Esa es una evidencia de un cambio, de una situación que presenta ese cambio. El señor termina regresando con su familia, haciéndose cargo de los hijos, pagando las facturas que emocionalmente le había dejado a sus 3 hijos, porque hasta el muchacho que estaba que era más pequeño y que también tenía una situación de discapacidad, le rechazaba el saludo, lo ignoraba totalmente, ¿no? Pero pagó el precio y se quedó con sus hijos. La verdad es que fue impresionante. O sea, sí hay formas de salir de esto. Si realmente, pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta en qué nivel de atrofia tenemos. O sea, si estamos en la entropía, si estamos en la homeostasis, o qué tan cerca, o qué tan lejos estamos, y qué tanto realmente tenemos ganas de estar bien, de estar mejor, ¿no? Se puede aprender, pero sí tenemos que desarrollar estas habilidades de escucha, de comunicación, para poder ir por más dentro de este escenario, dentro de este ámbito familiar. ¿De qué me impacta o de por qué me interesa esta parte? Porque es importante la negociación. Va a determinar que mis hijos desarrollen habilidades para el futuro. Eso ya de ahí ya es algo trascendental. O sea, si yo no le permito, si yo no le enseño a que argumente que va a ser una persona muy limitada, le podré yo enseñar como hijo a mi papá a negociar, a lo mejor también tendré que tener una estrategia muy clara, muy respetuosa para poder acercarme a mi papá y poder ir en contra de todo pronóstico y poder de alguna forma ir abriendo caminos para poder enseñarle y desde el respeto y el cariño, ¿no? En esta parte sí creo que es importante tener muy en claro que esta parte de la negociación en familia debe de estar encuadrada, tiene que estar enmarcada de 4 factores que yo considero importantes, ¿no? El respeto, la educación, ¿no? O sea, esta parte de tener un lugar seguro, ¿no? De tener un lugar que viene bien marcado por el respeto, la responsabilidad y principalmente no se me va a olvidar el amor que hay dentro de la familia o que debe de haber dentro de la familia. A lo mejor suena muy cursi esto, pero si yo no puedo hablar de amor dentro de un ámbito familiar, pues no sabe dónde poder hablar de esto, ¿no? Eso es algo que tenemos que estar muy conscientes de estas necesidades, de estos espacios, ¿no? Donde yo me puedo olvidar un poco de la negociación, incluso, vamos a verlo así,
pero no me puedo olvidar del amor dentro del ámbito familiar, ¿no? Si yo tengo una situación donde yo estoy clarito en el amor que tengo para mi familia y por mi familia, y que muchas cosas de las que yo hago son para mi familia, a lo mejor hasta me equivoco, pero siempre pensando en el bien mayor de mi familia, entonces es más difícil que yo me equivoque. Pero si yo tengo la facilidad de comunicarme, de decir, de hacerle sentir que lo que yo estoy haciendo es por amor, por cuidados, entonces va a ser mucho más rico para la familia y más educativo, más formativo. ¿Sí? Entonces, eso sí creo que es importante. No sé, creo que con esto terminamos la plática. Vamos, o sea, tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Y entonces, les agradezco su atención de antemano. Este es mi correo, por si quieren tener algún tipo de contacto posterior, ¿no? Y estoy a sus órdenes, ¿no? En este correo y ya podríamos ver otras cosas. Pero en este punto sí es importante que lo piensen, que lo revisen, que revisen cómo está la negociación dentro de su vida. Qué tan importante es y qué tan bueno soy yo para negociar dentro de mi vida. Bueno, ya con esto terminamos, ya dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Pues abrimos el espacio para preguntas y respuestas, mismas que ya fueron ingresadas a través del chat. Bueno, Okay. antes de iniciar ya con este espacio, les pediría a las y los asistentes que aún no han realizado su registro de asistencia, lo puedan realizar, por favor. Y pues iniciamos con la sesión correspondiente. Bueno, la primera pregunta, maestro Héctor. ¿En dónde queda la parte de consanguinidad dentro de la definición de familia? Al inicio los padres no la tienen, pero los hermanos sí. Bueno, o sea, yo no entiendo muy bien que los padres no tengan esa consanguinidad, pero bueno, creo que sí la tienen, pero bueno, creo que no estoy entendiendo bien esa parte. La familia, en términos generales, pues sí, hay muchas definiciones, pero no solamente la sanguinidad habla de familia, es un factor que dentro de la posmodernidad cada vez se va diluyendo más esta parte de la sanguinidad. Hay muchas familias. Por eso mencionaba, les digo que hablar de familias y de tipología de familia sería imposible en un espacio dentro de la negociación, ¿no? De veras, hay tipos de familias como tipos de seres humanos hay en el mundo, ¿no? Hay personas que se reúnen, por ejemplo, 3, 4 personas y son como roomies, pero además si se generan ciertas situaciones de afecto, ¿no? Se pueden juntar como familia, pueden ser considerados como familia dentro de ciertas características. La parte de consanguínea es bien importante, pero si yo tengo un objetivo en común, si yo dejo de ser un grupo para convertirme en un equipo, o incluso puedo llegar a evolucionar a ser una verdadera familia, ¿no? Pero si se comparten objetivos, puede ser que la consanguinidad no sea tan importante. Sí, no sé si eso responde. Muchas gracias, maestro. La siguiente. ¿A qué se le llama microagresiones en el caso del papá autoritario? Bueno, es que mi papá nunca me ha pegado. No me contesta el saludo, ¿no? Pero pues no me pega. Esos son tipos de microagresiones, de que me ponga apoditos, ¿no? De que me marque o que esté hablando de una forma cordial y bonita con otros familiares de situaciones que a mí me avergonzaban cuando era niño. Ya soy adulto y me siguen diciendo esas cosas de accidentes que tuve o cosas así. Ese tipo de situaciones son microagresiones. Al final me vulnera frente a mi pareja, frente a mi familia, y eso es algo que me puede dañar en mi imagen, ¿no? De ese tipo de microagresiones se podrían hablar. O es que yo te digo gordito de cariño, sí, pero me está marcando y me está haciendo una mella en mi autoestima, ¿no? Ay, pues es que eres flojito. He oído palabras más fuertes, ¿no? Que le dicen, pero pues te lo dije de cariño. En este tipo de escenarios es difícil poder definir, ¿no? Qué es cariño y qué no, y qué me mina
me llega a traumar o qué no me llega a traumar. Sería más o menos eso. Microagresiones tienen que ver con ese tipo de situaciones y que realmente dañan muchísimo, ¿no? Los padres, entre hermanos, ¿no? Esas microagresiones que son tan toleradas en lo social, terminan siendo muy dañinas en las personas cuando me empiezan un callo muy sensible. Gracias, maestro. ¿Cómo fomentar que el padre tome la jerarquía cuando delega responsabilidad? ¿Cómo sería la pregunta? Otra vez creo que no entendí. ¿Cómo fomentar que el padre tome la jerarquía cuando delega responsabilidad? Esa parte es como muy compleja. Creo que tendríamos que analizar más información para poder tener como mayor claridad y poder dar una respuesta mucho más clara, ¿no? Porque sí, ¿cómo fomentar, no? O sea, lo primero que tendría que pasar es esta parte de que se dé cuenta de que realmente tiene un problema. A lo mejor él ni siquiera se da cuenta, porque así era su esquema familiar de origen, y eso es algo que no lo va a ver como un problema. A lo mejor muchas veces vienen ese tipo de situaciones de afuera, los comentarios que le hagan los amigos, o a lo mejor un hijo, si tiene mucha confianza con el papá, puede llegar a acercarse y platicar con él de lo que él considera. No sabemos si el papá va a permitir que le digan eso, un hijo, no lo sé, pero podría ser una cercanía, pero sí es difícil, porque a lo mejor hay gente que lo tiene muy interiorizado, y a lo mejor hay quienes piensan que esta parte de autoridad es una palabra violenta, lo asocian mucho, muchas personas lo asocian a violento, ¿no? Se habla como se pone como si fuera sinónimo, ¿no? Y no es cierto, no es cierto. ¿Sí? Gracias, maestro. Bueno, en el aspecto de las microagresiones, bueno, se plantea otra pregunta. Dice, ¿cómo detectar las microagresiones cuando la persona siempre cree tener la razón? También es un poco no muy clara la pregunta, pero hay gente que tiende mucho a la descalificación, tiende mucho a yo soy mejor que tú, yo soy eh, ay, no, ¿a ti qué te va a doler eso? Mira, a ti te asaltaron, bueno, a mí me golpearon, o sea, esta parte de la gente que luego se dice que es uno más que uno, o sea, siempre están como haciendo como más mella y entonces descalifican todo el discurso de otra persona, no saben escuchar más que su propia voz y cuesta mucho trabajo. A lo mejor sí en algún punto, pues primero saber qué me está afectando a mí de esas microagresiones. Si realmente la persona con la que estoy teniendo como esa comunicación realmente me aporta algo en otros escenarios o en este tipo de conversaciones me limita y me hace sentir como que no valgo tanto o que comparativamente con él no soy tan bueno. Este tipo de situaciones habrá que revisarlas y ver qué tan nutritiva es esa relación o no. Y si realmente es nutritiva, pues tratar de conversar con esa persona, pero pedirle así como orientarlo a que tengamos un espacio de diálogo donde, oye, ¿sabes qué? Mira, para mí es muy importante tu amistad, sin embargo, quisiera que este tipo de comentarios se controlaran. Eso más o menos se puede afrontar directamente. Yo creo que eso sería una buena aproximación a la resolución, si es que realmente me interesa esa persona dentro de mi vida. Gracias, maestro. ¿Cómo fomentar en la familia la comunicación para que sea una familia funcional y exista una vida en familia sana y buena convivencia? Bueno, esa es como la quinta esencia, eso es como algo que es difícil poder llegar a tener una receta. Hay muchos elementos que se deben de considerar. Las características, ¿no? De la familia, por ejemplo. Las características individuales de cada miembro de la familia. ¿En dónde está cómo es la familia de origen? Si son iguales. Ese tipo de situaciones, cómo ajustar. Realmente, así tengo temor de decir algo que realmente no funcione, ¿no? O sea, no hay recetas así básicas. Yo sí creo que ahí tratar de fomentar espacios
para el diálogo, para la convivencia. Yo soy de los psicólogos que recomiendan juegos de mesa, ¿no? Ayudan a los niños mucho los juegos de mesa porque se siguen reglas, porque uno se obliga a comunicarse, ¿no? Para poder tener una elaboración del juego. Yo creo que ese tipo de cosas, a lo mejor como una receta fácil, sería tener un juego de mesa, revisarlo, cartas, lo que sea, pero que tenga unas reglas claras y que en la medida de que puedan generarse espacios de diversión, donde no haya solamente responsabilidad, ajustes de cuentas, todo ese tipo de cosas, se podrá negociar y se podrá enfrentar, y entonces abrir de los juegos infantiles o de los juegos de mesa, se podrá abrir a otros tipos de temas, ponerlos en la mesa para que sea realmente algo más gratificante. Sería más o menos. Sería la idea esencial. Digo, hay muchas formas, hay cosas más elaboradas, pero se tiene que revisar de veras, o se tiene que analizar profundamente el esquema familiar, la estructura familiar, ¿no? Hay un modelo dentro de la terapia sistémica que es la terapia estructural y tiene mucho que ver, nos permite sacar como por lo menos una radiografía, una tomografía del esquema familiar y nos ayuda a entender cómo incidir de una forma más eficaz en este tipo para generar estos cambios. Gracias, maestro. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede recuperar la autoridad desde un punto de vista sano para ambos padres cuando por un tiempo fueron padres ausentes por ámbito de trabajo? Es bien difícil, ¿no? Bien difícil, así se lo pongo, porque eso es algo que no mencioné en la plática, pero creo que tenía muchas ganas de comentarlo, pero no lo hice. Si yo le apuesto a una convivencia cercana con mis hijos cuando son pequeños, yo puedo desarrollar un vínculo fuerte con ellos a lo largo de su vida. O sea, va a ser más fácil para mí irme ajustando o ir conociendo o ir planeando los cambios que van a tener mis hijos debido a los ciclos de vida. Si yo no entiendo eso en la niñez, si yo no me aboco a conocerlos, va a ser de veras abrir la caja de Pandora cuando yo tenga a mis hijos adolescentes o adultos. Los problemas de los hijos van creciendo con la edad de mis hijos, ¿no? Si yo creo que es muy difícil cuidar a mis hijos de noche porque están llorando y porque les tenemos que dar la mamila a las 4 de la mañana, si yo pienso que eso es difícil, o sea, imagínense cuando tenga 18 años y estoy tronándome los dedos para que regresen de la fiesta sanos y salvos, o que no se metan con malas amistades, ese tipo de cosas. Si yo pierdo de vista el mapa desde el inicio, va a ser muy difícil. No es imposible, pero sí se tiene que negociar y se tienen que de veras encontrar formas para que yo pueda tener encuentros con mis hijos de una forma natural, orgánica, ¿no? Porque si yo los esfuerzo, ahora vamos a convivir, oye papá, pero yo ya tengo 22 años, ya no quiero ir a la feria, no se me antoja, ¿no? O sea, si yo me quedé con esa presencia, como anclada de mis hijos cuando eran chiquitos y los dejé de ver porque estaba muy ocupado y ahora los quiero retomar, no, o sea, me tengo que ajustar, pero así, en la realidad donde ellos están inmersos. Pues tendré que acercar a sus gustos musicales, me tendré que hacer, y respetarlos, y me tendré que acercar a conocerlos en los gustos en general, sus redes sociales, donde participen, tendré que estar inmerso de alguna forma, sin ser invasivo, sin ser, porque tendré ahí sí tendré que pagar el precio de mi ausencia durante varios años. Yo creo que esa sería una receta muy general, pero sí implica de veras, una hazaña lograr eso. ¿No? Pero sí se puede, obviamente, pero implica generar un trabajo tan grande como con lo que yo dejé de hacer durante algunos años. A lo mejor eran esfuerzos pequeños, pero se me acumularon y ahora tengo que ir por todo, un solo golpe, ¿no? Pero sí se puede, pero sí tiene que estar muy sensible y muy abierto a los cambios. ¿Es complicado llevar a cabo una negociación en una familia disfuncional? Sí, comenté yo que si hay un padre autoritario, ni siquiera hay posibilidad de hacer una negociación, ¿no?
Oye, pero ¿por qué no? Porque soy tu padre y te callas. Eso sería como en una síntesis la respuesta de los padres, ¿no? Yo no voy a negociar contigo, no me importa lo que me digas, yo te digo esto y así es. Y les repito, o sea, así es porque soy tu padre. No te voy a comprar el dulce, el chocolate, porque no te lo voy a comprar, no me nace. También escuché esas frases, son dolorosísimas, ¿no? Más dolorosas que el hecho de decir, te callas, o es así porque soy tu padre, que le digan a un hijo, es que no me nace comprártelo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿no me quieres? ¿O lo estás poniendo en el afecto? Oye, si me dices otras razones, lo puedo entender, ¿no? Pero que me lo digas porque no me nace, es algo muy profundo para la psique de cualquier persona. Y sería más o menos en general mi respuesta. Lograr una negociación con un hijo o hija único cuando ya es pareja. A ver, ¿cómo no entendí muy bien? ¿Cómo lograr una negociación con un hijo o hija único cuando ya es pareja? Entiendo que cuando el hijo ya tiene una pareja, ya. Yes, ajá. Bueno, no sé, tendríamos que revisar al nivel de pareja. Si es una novia, el cuate sigue viviendo en la casa de sus padres, pues bueno, es un escenario. Si el cuate ya se fue a vivir con la pareja, pues no sé qué tipo de negociaciones se estén hablando. Pero yo sigo apostándole a la comunicación. Una comunicación efectiva y afectiva, ¿no? Si yo no invertí en darle amor a mis hijos como para que realmente lo sintieran, no para decirles, es que te amo y te amo todo el tiempo, no. Yo con actividades, con acciones, les hice sentir lo que yo los quiero, ok, entonces puedo apelar a eso. Ahora, ¿cómo hacer una negociación? Pues los pasos están así como facilitos, ¿no? Desde pensar muy claro lo que yo necesito negociar, desde encontrar un escenario adecuado, desde ser oportunos. Oye, ¿qué tal si hacemos una plática tú y yo? Sí, oye, necesito platicar contigo. Vente, mira, vamos a y generar un ambiente propicio con calma, con respeto. Oye, te invito a un cafecito, un tecito, vamos a platicar. ¿No? Ese tipo de escenarios son los que van a ayudar a que esto se vaya como que haya una apertura, ¿no? Y ser muy cuidadoso con las palabras que se den, ¿no? Respetar, escuchar a la persona con la que yo quiero negociar. Yo no solamente es que me escuchen, porque yo vine a negociar y tú me escuchas. No. Es como dialogar. Por eso la parte de la negociación está inserta realmente en la comunicación, ¿no? Donde yo pueda negociar hasta con mis emociones, donde yo pueda comunicar mis afectos, ¿no? Con la persona con la que estoy dialogando. Y si es mi hijo, pues también esta parte, pero también sí reconocer que voy a negociar en ciertos niveles, ¿no? Tendré el 100, el 25, el 75, depende de cómo yo lo maneje y cómo esté la persona con apertura o no para poder aceptar lo que me diga, ¿no? Eso sería como grandes rasgos. Es un tip muy amplio, pero no tengo mucha información como para poder hacer algo más, más asertivo, más claro. ¿Okay? Como microagresión puede ser el comparar a los hijos de sus logros y fracasos. Sí, eso es una microagresión. Y está muy fuerte la microagresión. Yo también he escuchado muchos casos de esos, ¿no? Donde, ok, oye, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Cómo, no? Si es que tu hermano trabaja mucho, tu hermano estudia mucho, le va muy bien, gana mucho dinero, ¿por qué no eres como él? Y entonces ahí hay una descalificación. Y además dices, híjole, pues mi hermano me cae re bien, ¿por qué tengo que ahora rivalizar con él? ¿Por qué lo tengo? Me va a caer gordo, mi hermano, ¿no? Nos llevábamos bien, ahora me están diciendo que tengo que ser como él. Oye, pero mi hermano a veces se va de borracho. También esto lo puedo incorporar en mi vida y ser como él. O en ese sentido, o en qué sentido me lo estás diciendo, ¿no? Eso es una microagresión y es un golpe bajo al mismo tiempo, pienso yo, ¿no? Porque si es una descalificación muy velada, donde ponen el reflector así gigantesco en la vida del hermano y a mí me ponen en una oscuridad total. Y eso es algo que sí duele mucho, desarticula mucho a los hijos que no son los favoritos del padre, ¿no? Es algo
muy, muy doloroso. Y la verdad es que son dos temas bien importantes. Los padres tienen a los peores, a los jueces más estrictos, los hijos. Un errorcito así se va a ver gigante. Bueno, cuando son padres comprometidos, ¿no? Y que están buscando realmente conciliar y tener una muy buena relación con los hijos. Sin embargo, la otra parte, también los padres son como el tesoro que está buscando a los hijos, ¿no? El reconocimiento. Quiero que me veas, papá. Quiero que veas que yo también valgo, ¿no? Y algunas veces los papás van poniendo como las tablas más altas, ¿no? Y entonces es una competencia muy fuerte entre los hijos, ¿no? Es algo, y entonces, no, yo tengo que, ya vi que algo que le gusta a mi papá, que yo hago, ok, lo voy a ir desarrollando para que él me siga viendo. Y esa es algo que ahí genera una competencia terrible porque sería buenísimo que los padres desarrollaran una habilidad para poder observar y comunicarse con sus hijos con todos los hijos, no con uno nada más o con dos, que se vayan con todos, ¿no? Realmente. Sería más o menos con general la respuesta, pero sí, es una microagresión que ya casi yo lo podría poner como en macroagresión, ¿no? Esta parte de la comparación entre los padres y los hijos, entre los hermanos, perdón. ¿Cómo considerar a un alumno cuando los directivos dicen que no es apto para el nivel académico que cursa, solo porque la universidad se rige por estándares? ¿Se le perjudica emocionalmente al alumno? A ver, me lo vuelve a decir otra vez, a ver, porque es que sí está muy compleja la duda, a ver. Ok. ¿Cómo considerar a un alumno cuando los directivos dicen que no es apto para el nivel académico que cursa, solo porque la universidad se rige por estándares? ¿Se le perjudica emocionalmente al alumno? Sí, o sea, yo no sé, también es una parte que yo tengo muy poca información con esa aseveración, aunque es un poco larga y extensa la pregunta, pero claro, porque realmente los que te van a poner el certificado al final de tu carrera, de que si eres apto o no eres apto, pues es la misma universidad. Yo no sé, o sea, para mí, la descalificación ya más fuerte es que no pases una materia, por ejemplo, es fuerte. O no paso la materia, no me titulo, ¿no? Ya es algo muy, muy fuerte, pero si me llego a titular y me llegan a decir eso, oye, pues ¿sabes qué? Tu título es como de azuquitar, no vale tanto, de chocolate, como decíamos cuando éramos niños, pues eso me da una inseguridad profunda. Yo no la hago. La parte de los estándares, si se refiere a estándares como calificaciones, pues es que a mí me parece que el sistema educativo en todo el mundo, o bueno, en la mayor parte del mundo, es realmente injusto. O sea, realmente es injusto, pero es el único que se puede hacer actualmente. O sea, no hay otras herramientas que nos permitan. Tenemos que evaluar a través de exámenes. Ni modo, ¿no? Cada vez se está haciendo mejor y mejor. A mí me gusta mucho cuando estuve dando clases en el TEC. El programa estaba basado en que solamente el examen valía 40% de la calificación. El otro 60% me lo ganaba con trabajos cotidianos, con trabajos un poco más chonchos, y con eso yo ya garantizaba que si yo trabajaba todos los días, cuando menos sacaba un 6 o un 7, ¿no? Si yo trabajaba todos los días durante el semestre. Eso me parece más real, a que yo me eché el volado con un examen al final, ¿no? Antes así se hacía. Y eso no me parece muy didáctico, pero o sea, sí son imperfectos los sistemas educativos, claro que sí. Bueno, no los sistemas educativos, los sistemas de evaluación. Porque además es terrible, porque yo puedo haber estudiado todo el semestre y a la hora del examen me siento mal, me dio gripa, ¿no? Me duele la cabeza, tengo un problema en mi casa. Entonces yo ya tengo cierta desventaja, ¿no? Por eso los sistemas que están enfocándose a trabajo cotidiano, eso también me parece como más justo y más abocado a la realidad, ¿no? Así pasa en los trabajos, ¿no? Si yo trabajo todos los días, a lo mejor tendré retos más fuertes en algunos momentos, pero no me van a descalificar porque yo ya tengo todo un respaldo de actividades que lo hice a lo largo de mi vida, ¿no? De mi vida laboral. Eso es más o menos como la idea. Sí, pero sí cuando me dicen, no, es que sabes que tú no vas a ser un buen psicólogo, ¿eh? La neta no lo creo. O no vas a ser un
buen médico. O sea, sí descalifican y esa parte se queda inmersa porque son las personas que me certificaron como un profesional, ¿no? Yo sí creo que eso hay que tener mucho cuidado. También esta parte de cómo resignificar la parte de aprobación o desaprobación académica. Creo que sí hay que tener muchos cuidados y hay que resignificarlo para que sea una área de oportunidad en lugar de una descalificación, ¿no? A veces cambiando los significados, de alguna forma, podemos atenuar un poco un concepto, pienso yo. Ya sería todo. Gracias, maestro. ¿Cuáles son los factores más importantes que determinan la posición del papá y la mamá en la formación de los hijos a lo largo de su vida? ¿Cómo? A ver, vamos a la primera parte de los papás. ¿Cuál será ¿Cuáles el son factor? los factores más importantes que determinan la posición del papá y la mamá en la formación de los hijos a lo largo de su vida? Yo creo que para mí, fundamentalmente, lo que yo en mi experiencia me dicta es el vínculo, el rol de pareja. Si yo tengo un rol de pareja, o sea, si yo tengo a mis hijos y los tengo al 100 de cuidados, pero no he descuidado mi rol de pareja, tengo esa complicidad con mi pareja, esa comunicación con mi pareja, y estamos dentro de los temas que tenemos como pareja, hablamos de los hijos y hablamos del bien mayor de los hijos, ese es un factor fundamental, ¿no? Estamos más o menos, podemos tener ciertas diferencias en cómo llevar la familia o los hijos, pero en esencia, estamos como claros en que lo que más nos importa como padres es que nuestros hijos sean felices. Ya a partir de ahí, ya lo demás va fluyendo. La comunicación va a ser fundamental, ¿no? La confianza, el poder ayudar a los hijos a que cuando tienen errores lo vuelvan a intentar, que vayan desarrollando una habilidad de resistencia a la frustración y que vaya creciendo. Entonces, que puedan socializar. Si nosotros tenemos claros los valores que queremos compartir con nuestros hijos, eso también va a ser fundamental. Una cosa que luego también se les olvida a los papás en la parte jerárquica es poner límites. No, es que ¿cómo le voy a poner límites? Eso es violento, es agresivo. No lo es, no lo es. O sea, yo prefiero que ponerle los límites en mi casa, porque mi hijo se va a ir autorregulando a lo largo de su desarrollo, a que si no le pongo límites y crece así como salvajín, va a salir a la calle y en la calle, en la escuela, donde están los demás escenarios. Por eso, esta parte de los sistemas que están abiertos a instituciones exteriores de la familia, pues les van a poner los límites. Oye, pórtate bien, niño. Oye, quédate quieto. Oye, no toques. Y se lo van a poner de una forma más fuerte de la que yo se la puedo poner en casa, porque se la voy a poner con amor. Pero sí esa parte de poder llegar a esos límites, que los niños respeten lo ajeno, ¿no? Que respeten, y no porque se los roben, sino porque lo van a romper, porque se van a subir a los sillones, todo ese tipo de aspectos que son relevantes para una buena socialización. Son habilidades sociales que los niños van adquiriendo. Eso sería todo. Muchas gracias, maestro. Voy a darle lectura a un comentario. Como padres, somos conscientes de la gran responsabilidad que implica tener un hijo. No solo es darle lo necesario materialmente, sino es ese acercamiento, esa relación o vínculo que se crea desde que son niños. E independientemente de que seamos padres que trabajen, el esfuerzo que hay que hacer para compartir tiempo de calidad es importante. Hay cosas que se pueden negociar, pero la calidad de tiempo, el afecto, el amor que podamos brindarles. No. Eso, toda la razón a ese comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo a lo mejor le puedo dar 15 minutos al día a mi hijo. Pues voy a hacer que esa experiencia sea inolvidable para mi hijo, ¿no? Y para mí también, porque yo también lo disfruto. O sea, yo en esa parte algunas veces perdemos, dada la responsabilidad que se tiene como padre, perdemos ese gusto del convivir con nuestros hijos, ¿no? De la crianza. De esta parte, algunas veces nada más queremos reparar los errores que tuvimos de niños nosotros y que si yo no pude ser futbolista, que mi hijo sí lo sea. O sea, ese tipo de cosas no. O sea, pues que el niño encuentre su camino, hay que acompañarlo a que elija, darle alternativas. Entre más ambientes se le pueda proporcionar, se les pueda acercar ambientes artísticos, ambientes culturales, entre más lo pueda yo vincular,
más herramientas va a tener los hijos para poder elegir de una forma mucho más eficaz, ¿no? En esa parte donde a los niños les puedan preguntar, oye, ¿y qué quieres ser de grande? Me encantaría que todos preguntaran, pues yo de grande quiero ser como ahora, feliz, ¿no? Eso me gustaría, esa parte sería la meta de los padres. ¿Ah? Pero sí estoy de acuerdo totalmente con el comentario, me gustó mucho cómo lo pusieron, cómo lo escribieron. Muchas gracias, maestro. Y pues voy a dar lectura a los comentarios. Muchas gracias, excelente plática. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Gracias, muy interesante su plática. Muchas gracias, excelente plática. Felicidades, maestro Héctor, muy interesante el contenido de la sesión. Saludos. Excelente plática, excelente plática. Gracias, maestro. Excelente plática. Muchas gracias por esa valiosa información. Saludos. Gracias. Bueno, gracias, maestro. Pues son los comentarios que se han expuesto a través del chat. Agradecemos también la exposición de las preguntas. Y si alguno o alguna de nuestros asistentes quisiera hacer uso del micrófono, o si no, cerramos este espacio. Continúan los agradecimientos. Gracias por la excelente plática. Gracias, maestro. Muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Excelente tema. Muchas felicidades, maestro Héctor, por su excelente ponencia y la respuesta a mi pregunta. Indudablemente, papá y mamá debemos cumplir con ser los primeros educadores de nuestros hijos, especialmente en ética y valores. Muy buena plática, muchas gracias. Muchas gracias por las aportaciones. Gracias, excelente plática, doctor Torres. Pues bueno, también para respetar los tiempos y el tiempo también de usted, maestro Héctor, pues me voy a permitir compartir el reconocimiento que generamos por la colaboración brindada. Voy a dar lectura al reconocimiento. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través de la Dirección de Formación Integral del Estudiante de la Secretaría Académica, otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor Torres Hurtado por impartir la conferencia La negociación como medio de resolución de conflictos en la familia, dirigido al personal docente y estudiantado de la UAP. La actividad se realizó de manera virtual vía Zoom el día 17 de noviembre de 2021, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 17 de noviembre de 2021. Atentamente, firma maestro Martínez Marín, secretario académico, y la psicóloga Castro Cisneros, directora de Formación Integral del Estudiante de la Secretaría Académica. Muchísimas gracias, maestros. Este es nuestro reconocimiento por la colaboración, por la disponibilidad y apertura que siempre ha tenido hacia la Dirección de Formación Integral del Estudiante. Y pues le pediría, maestro Héctor, un último mensaje a nuestra comunidad. La verdad es que agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la asistencia, ¿no? De verdad creo que estuvo padre, y la presencia que tuvieron. No es una cuestión de, ya lo escuché y ya, no. Creo que fueron muy activos en la escucha de la plática. Las preguntas fueron muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Los comentarios fueron pues muy atinados, ¿no? Ese que decían de que se puede negociar todo menos la presencia de los padres dentro de la vida de los hijos. Esas cosas como que me parecen muy interesantes. Creo que tienen muchas ganas de aprender, ¿no? En la comunidad. Creo que son una comunidad que participa mucho. La invitación está ahí puesta, ¿no? Para que sigan profundizando en estos temas. Y que sigan como desarrollándose. En algún momento vamos a caer en esos roles, ¿no? Si no es que ya lo estamos metidos en esos roles, y hay que hacer como detenernos. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Realmente esta parte de ser papá es tan fácil o realmente es muy complejo? Tiene su complejidad, y entre mejor estemos como seres humanos,
vamos a ser mejores padres o mejores miembros de la sociedad, ¿no? Esa parte de ser consciente y también la responsabilidad que tenemos como hijos frente a la familia. Es importante que lo tenemos muy claro, ¿no? Y yo les agradezco otra vez la invitación y la presencia tan grande que tuvieron en sus comentarios, en su escucha. Fue realmente algo muy, pues muy bonito para mí, ¿no? Les agradezco. Y estamos en contacto, estoy a sus órdenes, ¿no? Ahí tienen mi correo y cualquier cosa estoy para ayudarlos. Sería todo. Muchas gracias, maestro Héctor. Muchas gracias, maestro Héctor. Y pues cedo el espacio a la maestra Floriselva Verónica Castro Cisneros. Muchas gracias, licenciada Maribel. Y muchísimas gracias al personal docente y al estudiantado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que es la forma en que agradece al maestro Héctor Torres Hurtado este valioso apoyo que durante todo este tiempo hemos tenido de tu parte. Y como bien lo dices, hubo una respuesta muy, muy positiva por parte de quienes asistieron a esta conferencia. Y atendiendo precisamente esas inquietudes, agradezco a Marta que debería el maestro Héctor tener más presencia en nuestra universidad. Claro que sí, y pues te seguiremos invitando y esperamos que nos permitas regalarnos este tiempo, porque es muy, muy valioso dado la agenda tan apretada que tienes de trabajo. Y te agradezco de verdad infinitamente este apoyo que le brindas a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de manera desinteresada y de una manera bastante positiva para nosotros. Muchísimas gracias a mi compañera y colaboradora, la licenciada Maribel Chávez, por ser parte de este trabajo que se viene realizando desde la coordinación del programa institucional de tutoría. Muchísimas gracias. Solamente, como bien lo dice, la tutoría es un objetivo compartido. Y trabajando así de manera colaborativa y entre todos los que conformamos esta universidad, iremos avanzando poco a poco en el logro de las metas. Siempre pensando en el bien de la comunidad universitaria y que este se refleje en la sociedad oaxaqueña y más allá de ello. Muchísimas gracias, Héctor Torres Hurtado, por esta disertación, por estos aportes que nos brindaste. Muchas gracias a todas y a todos ustedes y que tengan una excelente tarde. Gracias.